Hemos estado durante todo este mes hablando acerca de Emmanuel. Vimos Emmanuel enfocado en Mateo como el que te guía, enfocado en Marcos como el que te ama, enfocado en Lucas como el que te salva, y hoy nos toca ver a Emmanuel enfocado en el Evangelio de Juan. Le he puesto como título Emmanuel, palabra, vida y luz. Cuando hablamos de Emmanuel, Emmanuel significa precisamente Dios con nosotros, pero era el plan que Dios tenía desde el principio. Dios siempre deseó estar unido a nosotros, siempre deseó tener comunión con nosotros. Desde el principio precisamente era estar con nosotros, y lo vemos en el huerto del Edén cuando Él creó a Adán y a Eva. Dice la Biblia que ellos se paseaban por el huerto y hablaban con Dios, o sea, tenían comunión con Dios, y eso era lo que anhelaba Dios, tener a una persona con quien Él pudiera tener intimidad, con quien Él pudiera tener comunión. Pero vemos que a causa del pecado hubo separación de esa relación, de esa comunión con Dios, porque el pecado separa al hombre de Dios. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Él no puede estar junto con el pecado, y vemos cómo Adán y Eva fueron apartados del huerto del Edén, y a partir de allí, una y otra vez, Dios desea restaurar esa relación, porque el deseo de Dios es estar junto a nosotros. Y por eso que en vista de que Él quería estar junto al hombre, pero no podía por causa de su pecado, entonces Él mismo decidió dejar su esplendor, dejar su gloria, dejar los cielos y bajar y hacerse hombre para habitar con nosotros, para ser como uno de nosotros y mostrarnos el camino al Padre. Por eso vemos en Mateo 1:23 nuestro versículo lema, pero en el Nuevo Testamento: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y podemos notar que Emmanuel es visto desde los evangelios como un personaje donde es narrada su historia, su vida, los acontecimientos que ocurrieron alrededor de su nacimiento, de cómo Dios habló a María, de cómo Dios habló a José, de cómo Dios habló a través de los ángeles a los pastores, cómo los reyes fueron a adorarle. Y todos estos acontecimientos ocurrieron en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, porque el propósito de ellos era mostrar quién era Jesús como humano. Pero en el evangelio de Juan encontramos algo diferente, porque Juan no habla de ningún acontecimiento acerca del nacimiento de Jesús y de todo aquello que aconteció alrededor del nacimiento, sino que Juan comienza hablando en el capítulo 1, versículo 1, comienza hablando de Emmanuel, pero Emmanuel como la palabra. Leamos Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando habla de que en el principio era el verbo, esta palabra verbo en el griego significa logos, pero también significa la palabra de Dios. Entonces, Emmanuel es visto en el evangelio de Juan como la palabra de Dios.
vemos cómo dice que era en el principio la palabra. Aquí no estamos viendo ningún acto alrededor del nacimiento, sino que está diciendo que Jesús estaba en el principio. Cuando dice Juan en el principio, está como evocando esas palabras que aparecen en Génesis: en el principio creó Dios. Dice los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía y estaba llena de oscuridad. Y hubo un momento en que dijo: sea la luz. Dijo se está refiriendo a la palabra, porque la palabra es la manera como nosotros nos expresamos. Nosotros no podíamos darnos a conocer a otros si no es a través de nuestras palabras. Ustedes llegan a conocerme a mí un poco a través de lo que yo digo. Igualmente la palabra hace conocer a Dios, pero la palabra es Jesús. Jesús estaba desde el principio y Jesús, como la palabra, quiere mostrarnos el camino al Padre. ¿Sabes que no podríamos saber cómo llegar al Padre si no es a través de Jesús? Y por eso el Evangelio de Juan 14:6 dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Cuando Él vino a la tierra, Él vino para mostrarnos la manera como nosotros podríamos llegar al Padre. La palabra quiere entrar dentro de nuestras vidas. Jesús, como la palabra, quiere entrar dentro de nuestros corazones, quiere habitar en nuestros corazones. Y yo creo que este es un tiempo muy bonito donde Dios quiere que abracemos a Emmanuel como la palabra de Dios que vino a la tierra para darnos luz y vida. Y saben que pensamos a veces que la palabra la predicamos, la leemos y pareciera como que no queda grabada en nuestros corazones, como que no queda grabada en nuestras mentes. Dios quiere que nosotros en este momento, y teniendo en cuenta que Él vino a morir por nosotros, que Él vino, primero nació y murió por nosotros, que nosotros atesoremos la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Quiero decirles que voy a adelantarles un poco de la palabra profética para el año 2025. Y es que va a ser año de revelación y de sabiduría. Y todo esto vendrá a causa de la palabra. Dios nos va a dar revelación de la palabra. Muchas veces no atesoramos o no entendemos la palabra, pero este tiempo Dios va a revelarnos y Dios va a dar sabiduría a la hora de tomar decisiones. Nos va a dar sabiduría a la hora de encaminarnos y Él nos va a decir por dónde debemos andar. Porque muchas veces tenemos decisiones para tomar y no sabemos qué decisión tomar. Ayer estaba hablando con un pastor, estábamos hablando y resulta que él decía que estaba confundido porque tenía que tomar una decisión muy importante en cuanto a sus negocios y no sabía qué hacer. Pues este es el tiempo donde Dios nos va a dar revelación de su palabra y nos va a dar sabiduría para que podamos ser encaminados conforme al propósito de Dios, ser encaminados conforme a su voluntad. Y Él te va a indicar el camino que debes andar. La Biblia dice que oirás a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él y no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Él va a hacer que este camino que tú te propongas a seguir sea el que Él quiere que tú empieces a caminar. Él va a revelarte cuál es la decisión que debes de tomar en cuanto a la familia, en cuanto a la economía, en cuanto a tu ministerio, porque es el tiempo donde Dios va a revelar su palabra. Así que atesora su palabra, porque Emmanuel es la palabra de Dios. La primera cualidad que encontramos en
en Juan 1 es precisamente que Emmanuel es la palabra de Dios, pero la segunda cualidad que yo encuentro es que Emmanuel también es la vida. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Sabemos que para tener vida hace falta varios elementos, se necesitan varios elementos. Entre ellos está el alimento, el agua, el aire y la luz. Y resulta que en las Escrituras encontramos que Emmanuel es la fuente de cada uno de ellos. Él es el pan de vida, Él es el proveedor del agua viva, Él es aquel que llena a toda criatura con el aliento de vida. Y el Evangelio de Juan nos dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús para nosotros debe ser vida abundante. La verdad que muchas veces nosotros como cristianos simplemente sobrevivimos, simplemente existimos y llevamos una vida como tediosa, una vida monótona, una vida superficial, pero esa no fue la vida que Jesús vino a dar. La vida que vino Jesús a dar era una vida abundante. La Biblia dice en Juan 10:10 que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, mas Jesús dice que Él ha venido para traer vida y vida en abundancia. Y la vida abundante tampoco significa que yo voy a estar lleno de comodidades y lleno de lujos. No significa la vida abundante, no consiste en eso. Hay momentos donde Dios quiere darnos caprichitos. No sé si ustedes me entienden, pero muchas veces nosotros tenemos un deseo en el corazón que se pudiera pensar como que es un capricho. Pero no, Dios también como sus hijos quiere complacernos y nos da de esos caprichos. Pero la vida abundante no es simplemente, como digo, tener comodidad y lujo, sino que la vida abundante consiste en tener paz en el corazón, aunque el mundo alrededor se esté desmoronando. Yo puedo sentir que tengo la paz de Dios. Yo puedo sentir que Dios está conmigo como Emmanuel. Yo puedo sentir que Él me va a acompañar aunque las cosas no estén saliendo como yo quiero, aunque las cosas no estén saliendo como estoy pensando que es bueno que salgan. Dios está conmigo y da paz a mi corazón. Eso es tener vida abundante. Pero, si vas a aplaudir, aplaude con fuerza. Pero Jesús no solo vino a traer vida abundante, sino que también Jesús es vida eterna. Bien lo especificó Victoria en las ofrendas. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios vino a darnos vida abundante y vino también a darnos vida eterna. Así que si tú has creído en Jesús, tú tienes vida eterna. Y tienes que reconocer que solo a través de Jesús puedes encontrar esa vida. Pero yo creo que Jesús nació precisamente para que nosotros tuviéramos la seguridad de la salvación y saber que en ningún otro hay vida, en ningún otro hay salvación, sino solo en Jesús. Dice también la Biblia, seguimos leyendo el pasaje de Juan 1, versículos 5 al 9. Encontramos allí la tercera cualidad de Emmanuel. Primero, Él es la palabra. Segundo, Él es vida. Y tercero, Él es luz. Dice,
La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo. Quiero leer la última parte otra vez. Aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo. En este pasaje yo estaba estudiando y el versículo 5 dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Me da la impresión de que como que había una pelea, como que había una lucha entre la luz y las tinieblas, pero dice que las tinieblas no prevalecieron a la luz, o sea que la luz ganó, la luz conquistó. Y es que cuando pelean la luz y las tinieblas, siempre va a ganar la luz, porque la luz es más resplandeciente. Imagínense que llegan a su habitación y está todo oscuro. No sé por qué, pero a mí me gusta dormir con todo oscurito, oscurito. Si me pongo el móvil al lado y está una leve luz, lo pongo boca abajo porque no quiero que me alumbre. Claro, debido a eso choco con las paredes, choco con la cama, choco con todo porque no enciendo la luz. Pero en la hora que yo encienda la luz, las tinieblas desaparecen, las tinieblas huyen. Pero hay algo que me hizo pensar en esto, de que cuando uno pone una luz, esta luz tiene que iluminar todos los rincones de nuestra casa, y en este caso tiene que iluminar todos los rincones de nuestra vida. Porque miren, pongo el ejemplo, yo enciendo la luz y todo lo que está encima de la habitación está claro, está iluminado, pero de pronto puede haber debajo de la cama oscuridad, de pronto puede haber debajo de algún mueble oscuridad. Y así mismo pasa a veces con nuestro corazón. Jesús está en nuestro corazón. Un día le aceptamos y dijimos: Señor, yo quiero que ilumines mi vida, yo quiero que ilumines mi corazón. Pero parece que en el diario vivir hay vicios, hay malos hábitos. En el diario vivir encontramos como que no vivimos esa vida abundante que Cristo prometió, que hay debilidades que nos hacen caer una y otra vez en el pecado. Eso es porque hay áreas en tu vida, hay rincones en tu corazón que tienen oscuridad, y el Señor quiere hoy iluminar aún esos rincones oscuros que hay en tu alma, esos rincones ocultos que hay en tu corazón, porque Él quiere ser la luz que resplandezca en toda tu vida. Que no haya ningún rincón oscuro que le dé lugar al enemigo para atacarte, porque las tinieblas no prevalecieron. Las tinieblas no pueden prevalecer en nuestra vida, porque las tinieblas son sinónimo de pecado, las tinieblas son sinónimo del mismo Satanás, y el Señor vino a traer luz. Él es la luz del mundo, Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y hemos vivido tiempos estamos viviendo tiempos donde la oscuridad parece como que se está extendiendo por todo nuestro planeta. Yo no sé si lo perciben así, pero estamos viviendo tantas cosas negativas en nuestro mundo. Estamos viendo cómo la educación en las escuelas están cada vez más extendiéndose al sistema del LGTBI, y cómo la gente que hace películas está viendo la homosexualidad como algo normal. Vemos cómo
la gente a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno, porque eso es señal de que estamos viviendo en los últimos tiempos y estamos viviendo en un tiempo de oscuridad que necesita tener luz. Necesita tener luz. Necesita que la luz de Cristo resplandezca sobre esta nación. Necesita este mundo de Jesús. Y me encontré una historia muy particular que dice que durante la Segunda Guerra Mundial había un portaaviones de los Estados Unidos en el norte del Atlántico y estaban siendo asediados por submarinos japoneses. Y hubo un momento dado en que se recibe una orden de que 5 pilotos con 5 mejores aviones salieran a inspeccionar por todo el Atlántico a ver si podían ver algún submarino que hubiera salido a flote para poder derribarlo. Pero todo estaba completamente oscuro. Estos 5 pilotos dieron vueltas por todo el Atlántico y no encontraron nada. Y hubo un momento en que el capitán del portaaviones se dio cuenta que estaba siendo un peligro ahí en medio del Atlántico y dijo: creo que hay muchas luces, vamos a apagar todas las luces del portaaviones porque estamos siendo un blanco del enemigo. Y bueno, y apagaron todas las luces. Imagínense, en medio del océano, todas las luces apagadas, no se veía nada. Es más, era una noche muy oscura donde no había la luz de la luna ni de las estrellas. Cuando los 5 pilotos que estaban dando vuelta investigando si veían un submarino, se encontraron que no había ninguno, percibieron que no había ninguno, dijeron a la radio: operador, queremos volver al portaaviones porque no hemos encontrado ningún submarino, pero necesitamos algo de luz porque no vemos nada. Y el operador le dice: hemos recibido la orden de apagar todas las luces, así que no podemos darles luz. Otro de los pilotos llama y dice: pero al menos algo de luz. No estamos pidiendo que enciendan todo el portaaviones, pero al menos algo de luz que nos pueda guiar y poder aterrizar. Lo siento, pero es la orden de arriba, no podemos encender la luz. Hasta que uno de ellos, desesperado, llorando, dice: pero enciende al menos una sola luz donde podamos aterrizar. Y el operador dijo: no podemos dar ni siquiera una sola luz, y apagó la radio. Al otro día, 5 de los mejores pilotos de los Estados Unidos con sus respectivos aviones se habían caído al océano y allí pues se fueron al cielo porque murieron, porque no habían tenido una luz que les alumbrara. Y esto me puso a pensar que si Jesús es la luz del mundo, nosotros debemos también ser luces que reflejen la luz de Cristo. Porque hay muchas personas que se están yendo al infierno. Y el Señor quiere que nosotros seamos como una pequeña llama encendida en medio de un mundo tan oscuro, para que llevemos la salvación, para que llevemos la vida, para que podamos hacer que ninguno más se pierda en el infierno. Pero Dios quiere usarnos a nosotros como esas pequeñas llamas. Y en la oscuridad puede ser que tú encuentres tropiezos y no sabes por dónde vas, pero quiero decirte que Emmanuel te guía. Si estás en la oscuridad,
y no ves a los que están a tu alrededor, te sientes solo y abandonado, quiero decirte que Emmanuel te ama. Emmanuel te ama con amor eterno y ha prolongado sobre ti su misericordia. Si te has sentido en la oscuridad y que estás en peligro de perderte a expensas de los depredadores, quiero decirte que Emmanuel te salva. Pero si estás en la oscuridad y sientes que no tienes vida abundante, que estás solamente existiendo y sientes que no tienes futuro, Emmanuel te da vida, Emmanuel te ilumina. Y en esta mañana yo quiero decirte que Él te dice: yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que cierres tus ojos en este momento. Quiero preguntarte, ¿tienes la palabra de Dios contigo acompañándote y dirigiéndote cada día de tu vida? Estamos a punto de terminar el año y creo que Dios te está dando la oportunidad de abrazar a Emmanuel como la palabra de Dios y comenzar a obedecerla. ¿Consideras que estás viviendo una vida abundante o solo estás subsistiendo o sobreviviendo? Pues hoy es momento de cambios. Hoy es momento de cambio. Así como al principio la palabra creó todo e hizo un mundo nuevo, ahora Jesús nació para recrearte en lo espiritual y hacer de ti una persona nueva, una persona transformada. No te acostumbres a lo tedioso, no te acostumbres a vivir el día a día viviendo de manera costumbrista. Dios quiere cosas nuevas para ti. Te dice el Señor: he aquí yo hago cosas nuevas, cosas que no han pasado por tu mente ni tus ojos han visto. Voy a comenzar a hacer de ti algo nuevo. ¿Tienes algunos rincones oscuros en tu corazón que no te dejan avanzar? Hoy Jesús, el Emmanuel, quiere nacer en tu corazón. Yo quiero preguntar si hay alguno aquí que está visitándonos y aún no se ha decidido por Cristo y aún no ha decidido que Jesús nazca en su corazón. Quiero que hagas una oración conmigo en este momento y repite conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que necesito creer en ti para ser salvo, que necesito de tu luz para que alumbres los rincones oscuros de mi corazón, y que necesito de tu vida para tener esa vida abundante y de esa vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.